Vamos a platicar. He titulado el tema Esfuérzate y sé valiente. Como dice la hoja que les he proporcionado, hay temas bíblicos que causan confusión aún entre cristianos. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra parte en la santificación? O sea, ser salvos, ser santificados significa que Dios nos aparta y nos santifica. Pero a partir de ahí, ¿qué nos corresponde hacer? Es muy fácil caer en doctrinas erróneas que causan ambigüedad en nosotros. Entonces, hoy vamos a tocar este tema. Hay doctrinas erróneas al día de hoy que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y debemos tener claro, lo vamos a decir cada que haya oportunidad, que los hijos de Dios no perdemos la salvación, no nos vamos al infierno, aunque haya doctrinas que así lo establezcan o así lo difundan. Verán, en estos tiempos tan oscuros nacen falsos profetas que se empeñan en aceptar las cosas que ofrecen los no creyentes, el mundo mundial, como le dicen regularmente, ¿no? No pasa nada, le digo a los jóvenes cada vez que hay oportunidad, cuando alguien te diga, no pasa nada, es que sí puede pasar mucho. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de doctrinas que nos permiten prácticamente de todo, ¿sí? Eso es relajarnos, es bajar la guardia, y nos puede pasar, como dice Primera de Pedro 5:8, nos puede dejar a merced del león rugiente que anda buscando a quien devorar. Hemos tenido hermanos que vienen, que parece que están fuertes y de repente flaquean, o de repente bajan la guardia, y sí, viene el león rugiente y se los come, ¿no? No los volvemos a ver, y bueno, sabemos que algunos se van a otras iglesias, pero ese es otro tema. Pero hay algunos que dejan de congregarse precisamente por este tipo de situaciones y debemos tener mucho cuidado de ese tipo de cosas. En Josué 1:6-9, Dios le dijo a Josué que no temiera ni desmayara. Le aseguró el Señor que Él estaría con Josué. Esto porque iban a una batalla. Nosotros, hermanos, todos los días peleamos una batalla contra el pecado. Lo que el Padre nos pide es obedecerle para alejarnos del pecado. Pero es una batalla cotidiana, es una batalla diaria que pues no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de pelear y tampoco podemos reconocer que nosotros solos podemos. En este punto, lo voy a tocar más adelante, en este punto de que no podemos solos y necesitamos estar agarrados o tomados de la mano de Dios. Y llegué a conocer, voy a hablar de una persona en específico, fumaba y tomaba. En alguna ocasión decidió dejar el cigarro. Obviamente no era una persona creyente. Y sí, de la cajetilla que se fumaba en 2 días, de repente dejó de fumar. Le bajó, no sé, se fumaba un cigarro, se acababa la cajetilla en 2 semanas. Bajó considerablemente su consumo de tabaco, pero tomaba el alcohol. Esta persona falleció siendo alcohólico. ¿Por qué? Pues porque no podemos. Tenemos que reconocer que nuestras fuerzas tienen un límite. Entonces, en ese límite que nosotros tenemos, está Dios. Si nosotros le pedimos al Señor que nos cambie, que nos transforme, Él, créanme, Él lo va a hacer. Recuerden que no podemos elegir ser salvos o no. Esa es una elección de Dios. Ya me tengo que cortar el cabello. Esa es una elección de Dios. Pero nosotros decidimos si pecamos o no pecamos. Eso tenemos también que tenerlo bastante claro. La salvación es decisión de Dios, es de Dios. La decisión de pecar es nuestra. Ahora, hay que recordar también que Dios nos ha dado un espíritu que busca hacer lo bueno. Nuestro espíritu busca hacer las cosas que le agradan a Dios, pero nuestra naturaleza pecaminosa, que quedó así después de la caída, es la que nos induce a pecar. Es la que nos dice, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Entonces, es ahí donde debemos pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, en el segundo punto, dice, pecar o no pecar, he ahí el dilema. Y viene en el texto inicial, en el párrafo inicial, que la historia de la raza humana aparece en las Escrituras primariamente como la historia del hombre en un estado de pecado y rebelión contra Dios, y del plan de redención de Dios para llevar al hombre de regreso a la comunión con Él. Bien, hay que recordar que el pecado es
no acatar la ley moral de Dios. Y tenemos que recordar también que una vida que le agrada al Señor viene desde nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Viene ahí la cita de Marcos 12:30. Dice: ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, una muestra de amor sería pedirle al Padre que nos transforme, que cambie ese corazón que tenemos, que está tendiente en ir a cometer pecado, y nos transforme para seguirle más, para adorarle, para hacer las cosas como a Él le agradan. Y creemos que no pasa nada y seguimos en esa tendencia y podemos seguir cayendo. Si no pasaba nada cuando me tomaba un traguito, pues no pasa nada si me meto a aquel lugar y hago otra cosa, y no pasa nada si sigo y me voy perdiendo cada vez más. Sí pasa. Pasa que nos alejamos de Dios, pasa que a pesar de que hemos sido separados, santificados, salvados por Él, nos vamos a alejar del Señor y vamos a sufrir las consecuencias. Seguimos. En Romanos 8, 12 y 13 Pablo expresó: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Esto lo dice la Nueva Versión Internacional. Ahora, Pablo está reconociendo que por medio del Espíritu somos capaces de hacerlo, y hay que ser tener mucho cuidado. No se trata de que nos tiremos en la hamaca, no, pues ya el Espíritu lo va a hacer por mí. No, nosotros debemos, por medio del Espíritu, trabajar, esforzarnos y ser valientes. Tenemos esta lucha diaria contra el pecado, una batalla, no física como la que tuvo Josué y el pueblo de Israel, pero sí una batalla espiritual, y sí una batalla carnal, por supuesto, pero ahí es donde tenemos que esforzarnos y ser valientes, a través del Espíritu, lograrlo. Ahora, voy a tomar un párrafo aparte. Aquí dice que debemos dar muerte a las obras de la carne. Eso es lo que dice Pablo. Y les voy a pedir que vayamos a 1 de Corintios 6:11. ¿Por qué dice esto Pablo? Eso éramos nosotros, pero ya hemos recibido el baño de la purificación y hemos sido santificados. Algunas versiones dicen han sido hechos justos, pero efectivamente esto quiere decir hemos sido justificados por medio, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora bien, ya vimos si debemos pecar o no pecar. Pues no debemos pecar, ¿no? Como dice Pablo, pues de ninguna manera. Ahora, ¿dónde se origina el pecado? Pues en el corazón de los seres humanos, en el corazón de las personas. Bueno, es verdad, ¿no? Sí, tenemos que definir bien quién de nosotros nos encontramos en alguna de estas categorías, o hemos estado en alguna de estas categorías. Más bien hemos estado, porque sí, esto nos lo habla a nosotros. Se supone que ya no somos de esto, ya no practicamos estas cosas ilícitas, cosas que no le agradan a Dios. Entonces, por eso dice, esto eran ustedes algunos de ustedes eran esto, ¿no? Y otra respuesta clásica es, yo lo dejo cuando yo quiero. Y ya vimos que no, ya les ponía un ejemplo, yo lo dejo cuando yo quiero. ¿Por qué? Porque ya la persona ve que puede hacer algo por su propio esfuerzo, por su propia voluntad, y creemos que podemos hacerlo todo, pero no, tenemos un límite, tenemos un hasta aquí, y es ahí donde Dios puede operar en nosotros, Alex, entre otras. Sí, es cierto, hay iglesias, sobre todo en Estados Unidos, que aceptan la homosexualidad como parte de estar bien, ¿no? Tú puedes venir a la iglesia y etcétera, 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 ¿no? Dios no se enoja, y utilizan mucho el pasaje de David y Jonatán, que tenían una amistad muy cercana, pero este versículo es muy claro, ¿no? El que se eche con varones, ni los afeminados, los que se entregan a la prostitución, idólatras, los que cometen adulterio, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni los ladrones, ¿no? A una persona que